El sonido de pasos resonaba sobre el viejo suelo de madera de la iglesia de San Mateo. La cálida luz dorada del atardecer se filtraba a través de las vidrieras, pintando los bancos vacíos con tonos vibrantes de carmesí, zafiro y esmeralda. El familiar aroma de cera y papel envejecido llenaba el aire, un perfume tan reconfortante para el padre Gabriel Herrera como el abrazo de un viejo amigo. Durante más de 40 años, aquel lugar había sido su hogar, su santuario, el terreno sagrado donde había vertido su corazón en cada sermón, cada oración, cada alma que había buscado su guía. Había recorrido esos pasillos en momentos de celebración y de luto, había oficiado bodas llenas de risas y funerales marcados por lágrimas. Su voz había resonado en esas paredes proclamando el amor de Cristo, ofreciendo esperanza a los perdidos y recordando a los afligidos que ninguna carga era demasiado grande para las manos de Dios. Pero ese día se sentía diferente. Había una quietud en el aire, un peso invisible que se apretaba contra su pecho. Pasó la mañana en oración, con las rodillas apoyadas en el frío suelo de piedra de la capilla, sus manos temblando levemente mientras pasaba las páginas gastadas de su Biblia. No era miedo, no era duda, era simplemente la certeza, en lo más profundo de su alma, de que algo estaba a punto de cambiar. El padre Gabriel nunca había buscado reconocimiento, nunca había deseado riquezas ni estatus. Su única ambición había sido servir, amar y guiar. Y mientras se colocaba frente a la congregación aquella noche, podía sentir sus miradas sobre él, esperando, escuchando, buscando respuestas. Los conocía bien. Conocía sus luchas, sus dolores, las oraciones susurradas en la oscuridad cuando nadie más podía escucharlas. Había pasado años caminando junto a ellos, en momentos de alegría y en medio de tormentas de tristeza. Su voz, aunque marcada por los años, tenía una fuerza que solo la fe probada en el fuego podía dar. El mundo nos dice que debemos perseguir el éxito, el reconocimiento, la riqueza. Pero, ¿qué significa realmente vivir una vida que valga la pena? Se mide en los años que pasamos en esta tierra o en el impacto que dejamos atrás. La congregación guardó un profundo silencio, sintiendo el peso de sus palabras en el corazón. El apóstol Pablo escribió una vez que vivir es Cristo y morir es ganancia. Y me pregunto, ¿cuántos de nosotros realmente vivimos de esa manera? ¿Cuántos mantenemos la fe no solo en los momentos de bendición, sino también en los momentos de prueba? Un murmullo de asentimiento recorrió la multitud. Algunas caras estaban marcadas por el dolor. Madres que habían perdido hijos, ancianos que temían el final de sus días, personas cargadas con el peso de los problemas de la vida. Pero en sus ojos brillaba algo más profundo: esperanza. El padre Gabriel cerró los ojos por un momento, dejando que el silencio se asentara, se hundiera en el alma de los presentes. Podía sentir algo más grande, algo invisible pero innegablemente real. Un calor lo envolvía, como el abrazo de un padre al recibir a su hijo después de un largo viaje. Cuando abrió los ojos, sonrió, una sonrisa pequeña pero llena de certeza. Si este fuera nuestro último día, ¿qué diríamos? ¿Clamaríamos con miedo? ¿Rogaríamos por más tiempo? ¿O levantaríamos los ojos al cielo y diríamos: gracias, Señor? El templo entero quedó en total silencio. Afuera, la ciudad de Sevilla vibraba con vida. Los coches pasaban por las estrechas calles empedradas, la risa se escapaba de los bares y cafeterías con terrazas repletas de gente disfrutando la brisa de la noche. Pero dentro de aquellas paredes, el tiempo parecía haberse detenido. Y entonces sucedió. Antes de continuar, quiero tomar un momento para agradecerles. Nuestra comunidad crece cada día y es gracias a ustedes que podemos seguir compartiendo estas poderosas historias de fe. Si aún no lo han hecho, asegúrense de suscribirse y darle like a este video. Esto nos ayuda a llegar a más personas con estos mensajes de esperanza. Además, estamos haciendo algo especial. En el próximo video, enviaremos un saludo a todos aquellos que comenten su nombre y su ciudad aquí abajo. ¿Te imaginas escuchar tu nombre frente a miles de personas? Es nuestra manera de agradecerte por ser parte de esta comunidad. Déjanos tu comentario y sigamos construyendo este espacio juntos. El padre Gabriel sintió un ligero mareo. Al principio fue apenas una sensación pasajera, un susurro en su cuerpo que indicaba que algo no estaba del todo bien. Parpadeó, intentando disipar la sensación, pero la calidez que antes lo reconfortaba ahora parecía un peso sobre su pecho. La congregación seguía en silencio, con los ojos fijos en él. Algunos notaron el leve temblor en sus manos, el modo en que su respiración se hacía más pausada. Pero su voz permanecía firme, su fe inquebrantable. Respiró hondo, centrándose en las palabras que aún tenía por decir. Hermanos y hermanas, vivimos nuestros días creyendo que siempre habrá otro.
otra oportunidad para amar, otra oportunidad para perdonar, otra oportunidad para decir esas palabras que llevamos en el corazón. Pero el tiempo no está en nuestras manos. El Señor es quien cuenta nuestros días y no sabemos cuándo llegará nuestro último momento. Una mujer joven, sentada a la tercera fila, dejó escapar una lágrima. Un anciano al fondo de la iglesia se enderezó en su asiento, escuchando con atención. Todos sentían como las palabras del padre Gabriel se grababan en sus almas. Deslizó los dedos sobre su Biblia, la misma que había llevado desde sus años de seminario. Las páginas estaban desgastadas, llenas de anotaciones en los márgenes, con versículos subrayados que lo habían sostenido en los momentos más difíciles de su vida. Sus ojos se detuvieron en un pasaje que había marcado hace muchos años. He peleado la buena batalla, he acabado la carrera, he guardado la fe. El mareo volvió, más intenso esta vez. Su visión se nubló en los bordes. El púlpito frente a él pareció inclinarse levemente, pero no titubeó. Había pasado su vida proclamando la verdad del Evangelio. No se detendría ahora. Elevó la mirada, su voz sin vacilar. Jesús no vino a condenar al mundo, sino a salvarlo. Vino a mostrarnos amor, gracia y el camino a casa. Y les pregunto hoy, ¿han encontrado ese camino? ¿Han rendido su corazón a él? Nadie se movió, nadie apartó la vista. Todos estaban atrapados en algo que iba más allá de las palabras. El padre Gabriel dio un paso atrás, sintiendo su respiración más pesada. El aire se hizo denso, como si las paredes del templo se cerraran a su alrededor. Escuchó el eco de su propio corazón, un ritmo profundo y solemne. Llevó una mano a su pecho. Algo no estaba bien. Una gota de sudor resbaló por su frente, pero no la secó. En cambio, sonrió, una sonrisa serena, llena de paz. Y entonces, con una voz que no tembló de miedo, sino de reverencia, susurró dos palabras que quedarían grabadas en el corazón de todos los que lo escucharon. Gracias, Señor. Un susurro de asombro recorrió la congregación. Por un breve segundo, el tiempo pareció congelarse. Y luego, antes de que alguien pudiera reaccionar, su cuerpo cedió. Gritos, una silla arrastrándose, un sollozo en primera fila. El caos estalló mientras el padre Gabriel caía al pie del altar. El ruido de la iglesia desapareció. Las voces, los gritos, el sonido de pasos apresurados sobre el suelo de madera, todo se desvaneció como una brisa que se disuelve en el aire. El padre Gabriel ya no sentía el peso de su cuerpo. No había dolor, no había angustia, solo una sensación de ligereza, como si flotara en un espacio donde el tiempo ya no tenía sentido. Al principio, solo vio oscuridad. Pero no una oscuridad aterradora, sino una calma infinita, una paz tan profunda que su alma la reconoció de inmediato. Luego, un destello. Como un amanecer en medio de la noche, una luz comenzó a expandirse, suave pero imparable. Y entonces, una voz. No era una voz como las humanas. No se escuchaba con los oídos, sino con el corazón. Vibraba en lo más profundo de su ser, resonando como si hubiera estado allí desde siempre. No tengas miedo. Y en ese instante, la luz lo envolvió por completo. Cuando abrió los ojos, ya no estaba en la iglesia, ni en Sevilla, ni en la tierra que conocía. Se encontró de pie en un lugar imposible de describir con palabras. A su alrededor, los colores no eran simplemente colores, sino vida misma. Un horizonte dorado se extendía ante él, con praderas que parecían tejidas de luz. El cielo brillaba con tonos que jamás había visto en la tierra, como si cada partícula del aire estuviera impregnada de la gloria de algo eterno. El aire vibraba con una presencia inconfundible. Y entonces los vio, figuras en la distancia, moviéndose con una paz indescriptible. No eran sombras ni visiones pasajeras. Eran reales, más reales que cualquier cosa que hubiera conocido en su vida terrenal. Uno de ellos se adelantó. Un brillo emanaba de su ser. Pero más que una luz física, era algo que irradiaba amor puro, una paz que atravesaba cualquier barrera humana. Y aunque no tenía rasgos definidos como los de un hombre, el padre Gabriel sabía quién era. No porque lo reconociera con los ojos, sino porque su alma lo sabía. «Hijo mío», dijo la presencia, su voz resonando con una autoridad dulce pero firme. «Bienvenido a casa». El padre Gabriel sintió como un sollozo le subía a la garganta. Lágrimas brotaron de sus ojos, pero no eran de tristeza, sino de algo tan puro que no podía contenerlo. Quiso postrarse, quiso hablar, pero antes de que pudiera hacerlo, una verdad inundó su espíritu. Este no era el final. No aún. A lo lejos,
Un eco comenzó a filtrarse en la perfección de aquel lugar. Un sonido apenas perceptible. Voces, un clamor. «Padre Gabriel, quédese con nosotros». Y entonces lo supo. Todavía lo estaban esperando. El calor de la presencia frente a él lo envolvió por completo. No era solo luz, no era solo paz. Era algo más profundo, más real de lo que jamás había experimentado. Cada duda, cada temor, cada pregunta que alguna vez había tenido, desapareció en la inmensidad de ese amor. La figura permanecía ante él, su forma hecha de una luz pura que no cegaba, sino que sanaba, restauraba. Y aunque no podía ver un rostro en la forma terrenal, lo sentía en lo más profundo de su ser. «Has sido fiel», dijo la voz. No fue un sonido, fue algo que vibró dentro de él, resonando en cada parte de su alma. El padre Gabriel quiso responder, pero ninguna palabra era suficiente. Solo podía quedarse allí, abrumado por la inmensidad de aquel momento. Entonces, la presencia levantó una mano, y en ese instante, todo cambió. El espacio a su alrededor se transformó. Como si el aire estuviera hecho de memorias vivas, comenzaron a aparecer escenas, proyectadas con una claridad imposible. Y allí vio su vida, momentos que había olvidado, pequeños actos de bondad que nunca creyó importantes, oraciones hechas en la soledad de la noche, lágrimas derramadas por otros. Cada uno de esos instantes brillaba con un fulgor dorado, como si en el reino eterno nada de lo que hacemos por amor quedara sin ser visto. Luego vio los rostros. Cientos, miles de personas. Algunas conocidas, otras desconocidas. Pero todas tenían algo en común. Habían sido tocadas, de alguna manera, por su vida, por su fe, por sus palabras. Lo que para él habían sido simples sermones, para otros habían sido salvación. Las lágrimas cayeron por su rostro. «Nada se pierde en las manos de Dios», dijo la voz. «Cada semilla de amor, cada acto de fe, tiene un propósito eterno». El padre Gabriel sintió que su corazón se llenaba de una paz tan profunda que creyó que nunca podría marcharse de aquel lugar. Pero entonces lo sintió. Una fuerza invisible, suave pero firme, empezó a alarlo. No con violencia, no con frialdad, sino con propósito. Todavía no era su momento. Y entonces, la voz habló una vez más. «Debes regresar». Su corazón se estremeció. No quería irse. Había encontrado su hogar. Pero al mismo tiempo, lo entendió. Había algo más por hacer. El brillo alrededor de él comenzó a desvanecerse. El sonido del cielo se hizo más lejano. Y de pronto, un grito atravesó el velo entre los mundos. «Padre Gabriel, siga respirando». Y en un instante, el mundo lo reclamó de vuelta. Bocadillo de diálogo antes de seguir. Quiero invitarte a ser parte de este momento especial. Estamos construyendo algo hermoso aquí. Una comunidad de fe, de esperanza, de personas que buscan algo más grande. Si estás viendo esto, quiero conocerte. Comenta tu nombre y la ciudad desde donde nos ves, y en el próximo vídeo te enviaremos un saludo especial. ¿Te imaginas escuchar tu nombre frente a miles de personas? Es nuestra forma de agradecerte por ser parte de esta comunidad. También, no olvides dejar tu like para que este mensaje pueda llegar a más personas. Sigamos creciendo juntos. Dolor. Un ardor intenso se expandió por su pecho como llamas consumiendo su interior. Sintió el peso de su cuerpo, el esfuerzo de sus pulmones luchando por respirar. Fue como ser arrastrado de golpe desde un océano de paz infinita a una tormenta de caos y urgencia. Está respirando. Las voces resonaban a su alrededor, mezcladas con sollozos, murmullos de oración y jadeos de incredulidad. El padre Gabriel abrió los ojos con dificultad. Las luces del techo de la iglesia destellaban sobre como estrellas lejanas, borrosas y reales. Parpadeó varias veces hasta que, poco a poco, los rostros sobre se hicieron más claros. Gente llorando, manos extendidas, miradas de asombro. El primer rostro que vio fue el de Mateo, un niño de la parroquia que siempre ocupaba la primera fila, bebiendo cada palabra de sus sermones con la inocencia de una fe inquebrantable. Sus ojos estaban llenos de lágrimas, sus labios temblorosos. «Padre», susurró el niño, aferrándose a su mano con fuerza. Pensamos que se había ido. El padre Gabriel inhaló con dificultad, sintiendo como el aire quemaba en sus pulmones. Su cuerpo estaba débil, su corazón latía con fuerza descontrolada. Pero su alma nunca había estado tan fuerte. Tragó saliva y, con voz apenas audible, murmuró: «Lo vi». La gente a su alrededor contuvo el aliento. Una mujer sollozó.
Un anciano se persignó. «¿Qué quiere decir?», preguntó alguien, acercándose más. Él cerró los ojos por un momento, reuniendo fuerzas. Las imágenes seguían vivas en su mente. Los campos dorados, la luz indescriptible, la voz que había hablado con amor y autoridad. «Estuve allí», dijo con más firmeza, su mirada recorriendo los rostros que lo rodeaban. «Estuve en su presencia, y me dijo que debía volver». El murmullo creció entre la multitud. Algunos temblaban, otros se miraban sin saber qué decir. «¿Pero por qué?», preguntó un hombre mayor, con voz quebrada por la emoción. «¿Por qué lo envió de vuelta?». El padre Gabriel sintió que una certeza, profunda e irrefutable, se arraigaba en su pecho. Apretó la mano de Mateo con ternura, antes de alzar la mirada hacia la congregación. «Porque mi trabajo aún no ha terminado». En ese instante, la iglesia entera se sumió en un silencio reverente. Y luego, como una ola imparable, los sollozos de los fieles llenaron el espacio. Algunos cayeron de rodillas, otros levantaron sus manos al cielo. Dios les había mostrado un milagro, y nadie en ese templo volvería a ser el mismo. El padre Gabriel cerró los ojos, sintiendo la presencia de algo divino rodeándolo. Este no era el final de su historia, era solo el comienzo. El peso de lo ocurrido seguía sobre como una manta cálida, pesada, imposible de ignorar. No era el cansancio del cuerpo, ni el dolor de haber cruzado la delgada línea entre la vida y la muerte. Era el peso de la misión. Había estado en el umbral de la eternidad. Había visto la luz que nunca se apaga, había sentido el amor que todo lo llena. Y ahora estaba aquí. Pero, ¿para qué? Esa pregunta ardía en su corazón mientras permanecía en su pequeña habitación dentro de la iglesia. A la tenue luz de una vela, sus dedos pasaban lentamente por las páginas gastadas de su Biblia, hasta que sus ojos se detuvieron en un versículo que parecía susurrarle al alma. «Vayan y hagan discípulos de todas las naciones, bautizándolos en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo». El padre Gabriel cerró los ojos. Lo entendió. A la mañana siguiente, la iglesia estaba más llena que nunca. Algo había cambiado. No era solo la historia de un sacerdote que había muerto y regresado. Era el despertar de los corazones. Algunos venían con temor, otros con necesidad, otros con el deseo ardiente de entender que había visto más allá. Entre la multitud, vio a un hombre de rostro endurecido, brazos cruzados, ojos llenos de duda. También a una joven madre que abrazaba a su hijo con fuerza, con lágrimas silenciosas deslizándose por sus mejillas. Personas que llevaban años lejos de Dios, pero que ahora estaban allí, esperando, buscando. El padre Gabriel subió al altar sin notas, sin guión, solo con la verdad ardiendo en su pecho. «Hermanos», su voz resonó con una fuerza que no venía de su cuerpo débil, sino de lo que había visto. «Yo estuve allí. Sentí la paz que sobrepasa todo entendimiento. Vi lo que nos espera después de esta vida». Los murmullos cesaron. Todos contenían la respiración. «Pero Dios me devolvió. No por mí, no porque lo pidiera, sino por ustedes». Los ojos de la congregación se abrieron con asombro. «Él me dio un mensaje», continuó. «Todavía hay tiempo, pero no para siempre». Un sollozo rompió el silencio. Algunos cerraron los ojos, otros temblaban en sus asientos. «Muchos han olvidado que la puerta de la gracia sigue abierta», dijo con voz más fuerte. «Pero no será así por siempre». En ese momento, algo increíble ocurrió. Gente comenzó a caer de rodillas. Otros lloraban con la cara entre las manos. Algo en sus corazones se había roto. El padre Gabriel los miró. Este era el propósito. No contar simplemente lo que había visto, sino traer de vuelta a los perdidos. Sabía que nunca más vería la vida de la misma manera, y tampoco a aquellos que lo escuchaban. Si llegaste hasta aquí, es porque algo en esta historia tocó tu corazón. Y eso es lo que hacemos, no por dinero, no por reconocimiento, sino porque creemos en compartir mensajes de fe y esperanza. Si piensas lo mismo, nos encantaría que te unas a esta comunidad. No cuesta nada, pero significa mucho. Dale like, suscríbete y ayúdanos a seguir llevando estas historias a más personas. Juntos, podemos hacer que este mensaje llegue más lejos. Los días siguientes fueron un milagro en sí mismos. Las personas seguían llegando a la iglesia más y más cada día. No por curiosidad, no por simple emoción, sino por algo más profundo. Algo había cambiado en sus corazones. El testimonio del padre Gabriel se había esparcido como fuego. No solo en Sevilla, sino en otras ciudades, en otras parroquias, en otras vidas que jamás habría imaginado tocar. Dios estaba obrando,
Una tarde, después de una misa cargada de emoción, una mujer se acercó a él. Sus ojos reflejaban años de lucha, pero también una chispa que no estaba allí antes. «Padre», susurró con la voz temblorosa, «yo me alejé de Dios hace mucho tiempo. Pero cuando escuché su historia, cuando supe lo que vio, algo en mí despertó». Él sonrió con ternura. «Eso no fue por mí», dijo con suavidad. «Eso fue Él, llamándote de vuelta». La mujer bajó la cabeza y en un solo movimiento cayó de rodillas, con lágrimas rodando por su rostro. Él puso una mano sobre su hombro y oró con ella. Y en ese momento comprendió la razón de su regreso. Dios no lo había enviado de vuelta para contar una historia impresionante. No lo había traído de regreso para hacer un espectáculo, ni para provocar asombro pasajero. Lo había traído para despertar corazones, para recordarles que todavía hay tiempo, pero no será así para siempre. Para que aquellos que han dormido en su fe despierten, para que los que han perdido la esperanza la recuperen, para que los que han caminado lejos del Padre encuentren el camino de regreso a casa. Y cuando su hora final realmente llegara, volvería a aquel lugar glorioso. Pero esta vez no regresaría. Esta vez sería recibido con los brazos abiertos. Pero antes de irte, hay algo más esperando por ti. El próximo vídeo que está en la pantalla tiene un mensaje revelador que podría cambiar tu vida. Solo haz clic y deja que Dios hable a tu corazón. Y si este mensaje te ha tocado, dale like y comenta amén para seguir recibiendo bendiciones. Juntos, sigamos caminando en fe.